Continuamos entonces con Natalia Perelman, productora musical, pionera entre las mujeres dedicadas a la técnica de grabación y mezcla de música en estudio. Varios de los álbumes grabados y mezclados por ella fueron disco de oro y platino o ganadores del premio Carlos Gardel, máximo galardón de la industria discográfica argentina. Sin más, les dejo con ella, con su tema Tratamiento de las frecuencias bajas o Low End. Un gusto, bueno, Natalia. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por permanecer, por estar hasta estas horas de la noche, después de, me imagino que una jornada larga para la mayoría. Es un mes complicado, noviembre, para todo el mundo. Estamos todos entregando cosas para cerrar el año y bueno, este es un momento especial. Así que bueno, voy a ir bien cortito y al pie, bien puntual, como tiene que ser el tratamiento de este tema. Y me voy a enfocar, si bien low end podría ser cualquier cosa dentro de la música, me voy a enfocar más bien en la música popular, en el pop, en el rock, en el folclore, en donde el protagonismo del low end lo tienen el bombo y el bajo. Así que vamos a la presentación. Segundito. Bien. Ok. Muy bien. Bueno, entonces baso todo como en una pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Un poquito, ya nuestra compañera adelantó, ¿no? Lo difícil que es muchas veces lograr este equilibrio entre bombo y bajo, porque bueno, comparten la mayoría de las veces la misma porción armónica, ¿no? Del espectro. Todo un desafío y que se entrena, con la escucha, con los años, con la práctica, así que a no desalentarse. ¿Por qué es uno de los problemas más desafiantes a resolver en una mezcla? Porque esto, como acabo de decir, estos dos instrumentos son el ejemplo más típico de un fenómeno psicoacústico llamado enmascaramiento o masking, es decir, que se solapan, comparten y entonces de alguna manera los tenemos que diferenciar. Hay varias maneras. Muchas veces tenemos la suerte de que ya vengan bien paridos, como digo yo, desde la producción, es decir, que se haya pensado en el tono del bombo, en el tamaño del cuerpo, en el registro en el cual va a estar siendo tocado el bajo, o en los efectos con los cuales también se puede llegar a grabar el bajo, y que llegue de esa manera ya trabajado a la mezcla. Siempre todo lo que se pueda hacer de antemano en la producción, en la grabación, va a ser más natural, menos forzada, menos trabajosa la mezcla. Pero bueno, no siempre es así. Entonces, ¿qué hacemos cuando la cosa no está tan parida, tan bien parida desde el principio? Bueno, otro problema que tienen, que comparten, digamos, en toda esta música que nombré, que folclore, pop, rock, suelen ir centrados, ¿sí? Es decir, no se panean, entonces tienen un problema más agregado, además de estar compartiendo frecuencias, comparten el mismo lugar en el espectro estereofónico. ¿Por qué no los paneamos? ¿Por qué no ponemos entonces? Bueno, pero pongamos el bombo por un lado y el bajo por otro. Porque necesitamos, para que sea, digamos, efectivo el golpe de un bombo o la nota de un bajo, para que realmente pueda impactar la fuerza de ambos monitores, pumping, por decirlo de alguna manera bien gráfica, las notas, los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, y además, como dice ahí el cartelito, ¿no? Es para no sobrecargar de estas frecuencias graves a uno de los dos, ¿no? Si paneáramos. Bien. Entonces, vamos con la primera de las posibilidades que tenemos, porque para solucionar
un problema o para encontrar, digamos, un mejor lugar para los instrumentos. No hay nunca una sola manera. Eso está bueno que lo tengamos en claro. Es que lo bueno es hacer uso de la mayor cantidad de recursos que tengamos, y probar y, bueno, terminar quedándonos tal vez con el que más nos satisface, más natural le es a la mezcla. Entonces, ¿cuál de los dos, elegir cuál de los dos va a ser el más grave? En general, en este tipo de música suele ser el bajo, y no tanto el bombo, pero podemos encontrar ejemplos de lo contrario. Entonces, ya con eso en claro, con eso teniéndolo presente, nos va a solucionar, porque entonces vamos a probablemente a atenuar un poco las frecuencias graves, en el que no queremos que suene tan grave, y el que va a ir un poco más a la porción de los medios graves, y bueno, vamos a hacer lo contrario. Entonces, eso tenemos que ver cuál va a ser el más gordo y el más flaco en nuestra mezcla. Perdón, yo a veces pongo referencias que no sé si son para todas las edades. Esto es Laurel y Hardy, es una serie muy, muy antigua, que se llamó El Gordo y el Flaco, pero yo creo que no está al aire hace décadas, por lo menos acá. Pero cuando yo era chica la veía. Eran personajes muy graciosos. Bueno, entonces lo importante es encontrar la fundamental o el sweet spot de cada uno de estos instrumentos y enfatizar en uno mientras se atenúa en el otro, lo que se llama una ecualización espejo. Es esto. Esto es una mezcla, perdón por la imagen que está un poquito borrosa, esto es una mezcla que hice hace un tiempito, en donde elegí en el bajo, que es lo que yo, el primer instrumento que pongo en el orden de una mezcla. ¿Y por qué es esto? Ahora voy a decir. O sea, el primer ecualizador corresponde al bajo. Acá elegí lo contrario, ¿sí? O sea, cortar, ¿sí? O atenuar en donde sí estaba enfatizando en el bombo. Y entonces hice lo que es una ecualización espejo. Volviendo a lo que les decía hace un ratito, que no tiene exactamente que ver con el tratamiento, pero sí, bueno, nos ayuda con el orden de la mezcla en las frecuencias bajas. Suelo traer el bajo adelante de todo, por encima del bombo, o sea, como antes de la batería, por un tema de practicidad. Miren lo que es la edición de esto. Está bien que fue aplicado Beat Detective, pero lo dejé a propósito, porque lo que nos va a permitir es justamente, antes de ponerme a ecualizar, comprimir, antes de volcarme de lleno en la mezcla, lo que yo considero muy necesario es una edición. Soy muy minuciosa en la edición. Sobre todo, a veces no necesita, digamos, una edición tan exhaustiva, pero sí que las tierras, o sea, el golpe 1 de cada uno de los compases coincida perfectamente entre el bombo y el bajo. Ojo que hay veces que hay músicos que son excepcionales y esto no es necesario, digamos, sobre todo cuando tienen la posibilidad, y eso no siempre pasa hoy día, menos en épocas de pandemia, de estar tocando juntos o juntes. Entonces, es muy probable que al verse puedan caer exactamente con el mismo golpe en el mismo momento, ¿no? Y eso, la contundencia de dos notas o dos instrumentos tocados en armonía de esa forma, nos hace poder muchas veces exceptuarnos de tanto proceso, ¿sí? De compresión y de ecualización, o si hay que hacerlo es en menor medida. Entonces me gusta tenerlos visualmente cerquita y el bajo por encima del bombo para poder asegurarme de eso. Bien, paso 3, una de las posibilidades que nos puede llegar a ayudar para separar las aguas de los graves es la compresión. La compresión como
como método, digamos, de emprolijar un poco el audio. Yo muchas veces lo uso, uno de los usos de la compresión es ese, ¿no? Y además, como algo creativo, porque en el momento que empiezo a comprimir, salen a la luz, a flote, algunas frecuencias colores, texturas que no eran tan evidentes de los instrumentos. Entonces me doy el lujo de, antes de tomar algunas decisiones, también, por ejemplo, jugar no siempre tengo tan claro hacia dónde tiene que ir algo, y entonces me permito el poder experimentar con los procesadores, con ecualizadores, con compresores, y de repente encuentro cosas que ni me las esperaba, ¿no? Ciertos armónicos que me benefician a la hora de poder diferenciar un instrumento del otro. Bueno, un poquito de humor para poder pasar el gato comprimido. Bueno, otra de las posibles técnicas para encontrar una solución a este overlapping o enmascaramiento de frecuencias es modificar el envelope o la envolvente del bombo, ¿sí? Esto es algo que hago cada vez más, o sea, muy a menudo encuentro que los golpes del bombo son más largos de lo que mi gusto decide, ¿sí? Es decir, que muchas veces cuando acorto, acá está, ¿no? Esto vendría a ser, digamos, uno de los tipos de catalogamiento o de medida del envelope, ¿sí? Que es el ataque, add, decay, sustain y release. Muchas veces saco el hacha y quito parte del release. ¿Cómo? Y bueno, en general uso gates, con mucho criterio, tratando de que no sea una carnicería, pero solamente el quitar un poco de duración a cada uno de los golpes beneficia muchísimo a que lo que queda del golpe, por ejemplo en un bombo, uso mucho el gate en el bombo, lo que queda del golpe sobresalga, porque hay menos información a la cual el oído tiene que prestar atención. Entonces es muy puntual la aparición del bombo, hace que sobresalga la duración más corta. Bien, otra posibilidad o técnica sería la de saturar. Nunca probé, o si lo hice, no me funcionó, la de saturar el bombo, pero puede ser divertido según el género también. Pero en general opto por saturar armónicamente el bajo, ¿sí? O ofrecerle alguna síntesis de armónicos, ¿no? Como por ejemplo, uno de mis plugins favoritos en ese sentido es el R-Bass. Ahora voy a abrir alguna sesión y voy a compartir un poquito del trabajo. Entonces creo que eso que le aporta es una textura distinta, ¿no? La distorsión yo la relaciono con la textura, y es algo que también voy a estar buscando y trabajando muchísimo en la mezcla en general, pero la textura va a hacer que se me haga más fácil esa diferenciación en la porción baja de frecuencias, ¿no? Sexta, usar la compresión pero sidechain. Y bueno, está muy de moda eso ya para el compression, pero sirve un montón. Es decir, ahora lo voy a mostrar con un ejemplo, pero ¿qué es lo que haría este tipo de compresión? Que cada vez que el bombo dispara, ¿no? Que se le pega al bombo, baja el bajo, es decir, no lo mutea, pero bueno, lo reduce dinámicamente. Y entonces
si está hecho, digamos, con criterio y con cierta cautela, ni nos damos cuenta de que está bajando eso y que le hace un espacio al bombo, ¿no? Bueno, séptimo. No me acuerdo cuándo fue que hace muchos años me pasaron como este tip, ¿no? De cómo, me quedé pensando, ¿cómo le vas a poner un filtro pasa alto? ¿Vas a cortar los graves al bombo? Bueno, pues sí, es un poco lo mismo que pasa al cortar el golpe. En cuanto reducimos y sacamos lo que yo llamo, pero que no siempre es así, pero para mí mezcla en ese contexto particular, puede llegar a resultar como algunas frecuencias basura o parásito, digamos, son palabras como muy negativas, ¿no? Pero que no me aportan mucho, que no hacen que yo pueda escuchar mejor el bombo. Al aplicar un filtro en los 20, 30, hasta 40 Hz, a veces puede ser mucho, pero dependiendo también la pendiente del filtro, hace que al recortar eso, lo que sigue inmediatamente en la porción del espectro armónico se vea resaltado auditivamente. Me pierdo de algunos graves, pero que no son funcionales a mi mezcla, digamos, no permiten que pueda distinguir con mayor facilidad el bombo, que en general es el instrumento que siempre está como arañando para ser escuchado, ¿no? Que el bajo se suele comer el 90% de las veces al bombo. Bien, y el último, que cada vez lo uso más, es el trigger, ¿sí? ¿Por qué? Porque también me doy cuenta de varias cosas. Una es la cuestión del tiempo que puedo llegar a tener a veces disponible para trabajar una mezcla, que no puedo estar, qué sé yo, 2, 3 horas, aunque a veces lo hago, pero hay veces que no. Y que probando cómo mejorar el sonido de un bombo y ecualizando y comprimiendo y recortando y aún así no llego a veces a un resultado satisfactorio. Entonces pienso que es un poco menos invasivo ayudar a ese bombo que tal vez no fue grabado de la manera óptima o como más nos conviene para la mezcla, con un trigger. Que no necesariamente está reemplazando al bombo, sino que lo ayuda, ¿no? Y esto va a estar seteado desde el mix del trigger. Así que vamos a ver todo esto en una sesión. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es mala palabra hacer esto, es una gran ayuda y me parece que muchas veces puede resultar menos invasivo que cortar mucho y enfatizar mucho o darle mucha compresión y bueno, me parece que termina siendo más armónico. Digamos, en general soy de las personas, menos es más, ¿no? Entonces, cuanto menos intervención tenga, mi sensación es que en general es que se escucha mejor. Bien, esperen que dejo de compartir esto y voy a abrir una sesión. A ver. Uy, ya tengo muy poquito tiempo. Bueno, aunque sea unos 5 minutitos para poder ejemplificar de lo que hablé. Ahí comparto la pantalla, ¿eh? Bueno, a ver, yo voy a alguien que me avise si se puede escuchar, si yo pasé recién el link, a ver si están escuchando cuando hago play. Sí. Bueno. Bárbaro, a ver. Mis amigos bien. Muy bien. Bueno. Ok, acá tenemos nuevamente, ¿no? En otra sesión el bajo delante de todo. Una
una canción pop que estoy trabajando todavía. Y a ver cómo está funcionando esto. Vamos a escuchar el bajo, y qué tiene. Vamos a ver cómo venía. Bueno, me encanta poner el LA2 con todo. Es como, no sé, como para mí con el aceite de oliva, no como la mayonesa, ¿no? O sea, sobre todo en un bajo. Ustedes lo escuchan así, dice, pero ¿qué hizo esta mina? ¿No? O sea, lo estamos escuchando en solo. Sonaba agradable sin ponerle el Sansamp. Entonces, acá está, digamos, la papa de no mezclar mucho tiempo en solo, ¿no? Esto es porque, ahora para que puedan distinguirlo, pero lo cierto es que los plugins que yo voy utilizando están en función de ese instrumento respecto a otros, en este caso al bajo, al bombo, o algunas otras frecuencias graves, o bueno, lo que haga falta como para poder dividir las aguas. Entonces, vamos a escuchar el bombo y bajo como venían solitos. Bueno. Vamos primero con el bajo, ¿sí? Bueno, y acá tiene entonces estos tres de los procesos, ¿no? que comentaba hace un ratito. Compresión, el Sansamp, que es un hermoso preamplificador que está concebido idealmente para los bajos, en donde le estoy agregando una saturación que puede hacer que sea un poco nasal, y lo que estaba buscando en este caso era mayor definición, ¿sí? Entonces, no guiarse si un instrumento no suena hermoso soleándose, sino que lo que tiene que ser es funcional al resto de los instrumentos. Y después, por último, el R-Bass que había mencionado, que es uno de los drives o generadores de frecuencias, ¿sí? Hacen una magia, no son ecualizadores, ¿sí? Están como sintetizando estas frecuencias graves. Y le agrega un poquito de cuerpo. En este caso encontré que alrededor de los 100, el bajo puede estar el bombo puede llegar a moverse entre los 60 y los 80 Hz. Y el bajo puede estar desde más abajo hasta los 200, 250, la fundamental. Bien, kick. Vamos a mutear un poquito el bajo para que puedan escuchar. Y a cerrar estos. Suena, ¿no? Un poco blandón. A ver qué le hice. Bueno, acá está, ¿no? Este tip que les decía. Es muy sutil, ¿no? Pero estoy entonces recortando, aplicándole un filtro en 37 Hz, ¿sí? Para sacar un poquitito de esas frecuencias que son un poco molestas. Bien, gates, ahí está. Le estoy cambiando el envelope, ¿no? Y el color. No olvidarse que todos estos procesadores tienen también como un efecto colateral, no solamente lo que vamos a buscar, ¿no? Lo que dije antes, ¿no? El compresor no solamente va a estar trabajando el rango dinámico, sino que va a traer, va a cambiar el timbre, al traer a la superficie de la escucha cierta información que por ahí estaba velada. Bueno, el gate pasa lo mismo, puede cambiarnos el color, obviamente.
y ahí salen más los agudos. Aún así no es un bombo que me guste. Para nada. Entonces, ¿qué hice? Le agregué este. Después pruebo a sacarle lo anterior, pero finalmente me funcionó todo junto. Miren cómo cambió. Nunca habrían dicho, ¿no? Le saqué todo. Escuchemos cómo suena la canción, porque esto puede asustar a más de uno. ¿Qué hizo, no? Me acabó el tiempo, pero quería mostrarles cómo llevé el bombo muy, muy agudo, ¿no? Casi prácticamente kick, ¿no? Les lo recorté todo de distintas maneras. Pero antes que nada, antes de irme de acá y dejar un poquito de espacio para si hay alguna pregunta, de todos modos quiero mostrarles cómo apliqué acá el trigger que es el Steven Late, que bueno, no sé si debe haber algunos que... Yo creo que es uno de los que más se trabaja, de los más comunes. Nada, que usé un 39%, ¿sí? No es que lo reemplacé por completo, ¿sí? Está el otro bombo, o sea, el bombo original, pero bueno, empieza a tener una personalidad completamente distinta con estos samples que usé acá, ¿no? Que bueno, me tomé el tiempo. Este no está sonando, está muteado. Pero me tomé un tiempo de hacer la selección de lo que quería que conformara ese sonido que se va a mezclar con el bombo original. Bueno, muy, muy cortito y al pie todo, pero estoy disponible para alguna pregunta si la hubiera. Perfecto, Natalia, muy bueno todo y muchas gracias por estar. Tenemos unas cuantas preguntas acá. Para empezar, Lucen pregunta: hola Natalia, buenas noches. Si uno tiene que modificar tanto el envelope de una señal, ¿por ahí no conviene directamente usar sample en el caso del kick? Sí, podría ser, ¿por qué no? Yo muchas veces le doy, quiero también ser sincera, siempre le doy una oportunidad al material que ya está, que por algo está en general, ¿no? Es decir, trato de que prevalezca lo que se me ofrece para mezclar. Siempre que pueda, o sea, mi política tiende a ser no intervencionista, ¿no? Y minimalista. Siempre que pueda lograr algo que yo quiero, que me guste, que me deje satisfecha, ¿no? Dentro de lo que yo tengo. Entonces, si puedo no triguearlo, no lo trigueo, ¿ok? Y lo modificaré con los otros procesos, con un poco de gate, tal vez no muy violento, puede ser con un expansor, si no. Y bueno, sí. Sí, siempre que se pueda, para mí, no tocar tanto porque, digamos, por algo me lo están entregando, salvo que me digan, esto es un desastre, y acá fue el caso. Me habían dado como 3 samples distintos que no venían en el slate, que no iba ninguno, digamos, quien grabó no estaba para nada conforme con el resultado. Y entonces me habían pasado, digamos, otros samples para reemplazar que no me gustaron y decidí por el slate. Genial. Jorzón dice: produciendo música electrónica, ¿cómo puedo hacer para convivir el ataque de un bombo con el tail de otro? ¿Trae problemas de fase y cómo se podrían resolver? Bueno, primero decirte que no soy especialista en música electrónica, ni mucho menos. Es decir, que no me vi en problemas específicos de la música electrónica. No sé, prefiero no contestar porque la verdad que no quiero guitarrear. No es un género al que me dedique ni que haya ni siquiera tenido la oportunidad de mezclar. Música electrónica, digamos, dance, si a eso se refiere, ¿no? Porque me imagino que sí, el BPM, debe estar hablando de un BPM bastante rápido, ¿no? Perfecto, no hay problema. Seguimos con otra. Manuel Clemente dice: ¿sos de usar técnicas para crear sus graves en grabaciones que por ahí no lo tienen?
No, muy poco, no. A veces uso los subs, sí, ¿no? Los micrófonos, pero pocas veces. Trato de que me dedico mucho tiempo también a la afinación de la batería y de cada uno de los cuerpos y a poder tomarlos de manera que me deje también satisfecha, ¿no? Con un micrófono adentro, otro afuera, teniendo mucha conciencia de la fase, eh, pero no tengo tantos trucos más allá de usar un sub, ¿no? Un micrófono sub. Genial. Y por lo que veo ya, ahí sí, ahora sí no tenemos ninguna otra preguntita. Bueno, gracias por el espacio, y bueno, me quedo a ver el final con Mario. Dale, muchas gracias Natalia. Chao. Nos vemos.